junto a Fernando Pausen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya a nuestro primer entrevistado, una persona que ha estado en las noticias muy potentemente esta semana, el diputado del Frente Amplio y del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días. Gabriel, bueno, decía que has estado mucho en las noticias por esta aceptación que tú hiciste de constituir una comisión que configuró el presidente de la República para revisar y ver el tema de la infancia, que donde se puede y quiere el gobierno establecer un acuerdo en torno a eso. ¿Qué tanto te ha significado problemas al interior de tu Frente Amplio eso? Yo creo que he estado, como tú decías, en las noticias por buenos y malos motivos. Porque efectivamente acá, desde mi punto de vista y desde el punto de vista también del movimiento autonomista, que es el espacio donde yo milito, hay una preocupación de fondo respecto a un tema sobre el cual todo el mundo rasgó vestiduras el año pasado, que es el tema de la infancia, a propósito de la crisis del Sename, pero que va más allá de la crisis del Sename, y en donde debiéramos estar hablando justamente de los temas de fondo y de los desafíos que tenemos como país en esta materia. Sin embargo, desgraciadamente, y por responsabilidad nuestra, el tema y la noticia han sido más bien las diferencias y el debate en torno a la conformación de la comisión, más que justamente el tema de fondo. Y ahí yo por lo menos me he dado cuenta de cómo la política muchas veces se transforma en una máquina que hace problemas sobre problemas, en vez de ser un espacio que busca solucionarlo en pos de un bien común. Y tú me preguntabas cuántos problemas me ha traído a mí. Yo creo que los problemas que me puede traer a mí son mucho menores o mucho menos importantes frente al desafío que debiéramos tener y al deber que tenemos además como país para ponernos de acuerdo en un tema tan relevante como las políticas públicas de infancia, en particular la crisis respecto al Sename. Sí, básicamente los dos cuestionamientos que más aparecieron son, uno, que esto es fabricar una suerte de comisión prelegislativa, es decir, que no se discuta en el Congreso, lo que parece bastante ridículo porque tarde o temprano cualquier cosa que emane de esta comisión o cualquier proyecto de ley que eventualmente tenga que verse en torno a la infancia va a tener obligatoriamente que pasar por el Congreso igual. Sí. Todo lo que sea legislativo va a tener que pasar por el Congreso, y en ese sentido nosotros hemos planteado de manera muy explícita de que en ningún caso se puede pretender reemplazar al Congreso. Ahora, a mí como esta obsesión, o no obsesión, esta como preocupación por la institucionalidad, no me hace tanto sentido, porque nosotros cuando éramos, por ejemplo, estudiantes, siempre pedimos de que, independiente quien sea el gobierno, se nos considerara antes de enviar los proyectos de ley para justamente tener una discusión política respecto al contenido de lo que se enviara al Congreso. Y en ese sentido el trabajo prelegislativo es súper importante. En mi breve experiencia, digamos, en el Congreso en los últimos 4 años, es que todos los proyectos de ley que ingresan al Congreso se modifican solo en sus márgenes, más que en su esencia. Y por lo tanto, lo que se pueda trabajar previo a ello, en donde yo entiendo que mi rol y el de Natalia Castillo, que también es diputada del Frente Amplio, en la comisión es justamente abrirla, debatir con la sociedad civil, es lo que hemos estado haciendo justamente estos días, aportar a la diversidad de ese debate. Entonces, a mí como estas críticas la verdad no me hacen tanto sentido, y creo que lo señalaba en otro espacio, que esta comisión puede funcionar o puede no funcionar, pero lo lamentable sería no intentarlo al menos. Sí, eso es interesante. Ahora, eso, ¿qué tanto puede ser una motivación o un gatillo para que se generen problemas mayores en términos de coordinación, en términos de relación amistosa dentro del Frente Amplio? Es que esto no es solamente dentro del Frente Amplio, sino que también en general hay una discusión
formación política respecto de cómo se hace oposición en el Frente Amplio, en lo que fue la nueva mayoría y que hoy día son los diferentes partidos que la compusieron en algún momento. Y ahí yo lo que pido es que recordemos que al final la política tiene que estar, en particular en estos temas que son transversales y en los cuales todos tenemos conciencia de que tenemos que actuar de manera urgente, como en materia de infancia, que de una vez por todas nos pongamos las pilas y busquemos acciones conjuntas y nos pongamos de acuerdo. Porque si no, la política no puede ser siempre el gallito de cómo, permíteme la expresión, de cómo cagarse al frente, de cómo pegarle al adversario político, de cómo ganar la pulseada por la portada siguiente. Y nunca como ver cómo actuamos concretamente para ponernos de acuerdo y efectivamente tener una política pública que ayuda a mejorar la situación, ¿cachai? Entonces, a mí esto parece, como cuando uno lo dice, parece muy ingenuo, pero yo creo que al final es justamente de lo que se trata la política. Entonces, los problemas que me traiga al interior del Frente Amplio yo creo que son mucho menores frente al desafío grande que tenemos como país en materia de infancia, y yo creo que eso es lo que además la opinión pública en general y el país ha ido entendiendo. Sí, una de las miradas críticas a tu participación y la de Natalia Castillo en la comisión ha sido básicamente establecer que esto lo que busca es dividir al Frente Amplio, y también pasó lo mismo en el caso de otros partidos que no presentaron voluntarios o personas que quisieron ir a la comisión, en el sentido de decir, aquí hay una estrategia sobre la base de seleccionar quienes van a las comisiones, de generar problemas al interior de los conglomerados. ¿Qué tanto eso te suena lógico? O sea, yo no soy ingenuo. Evidentemente el gobierno tiene una agenda política en torno a esto y quiere tratar de generar un relato medio noventero, digamos, en torno a esta lógica de los acuerdos nacionales, y nosotros tenemos muy claro de que los acuerdos no se van a generar y nosotros no vamos a ser parte de acuerdos solamente entre una élite política. Y por eso es importante de que esta comisión, por ejemplo, se abra a los debates de la sociedad civil que viene hace mucho tiempo trabajando en temas de infancia. Fue la misma reflexión también que tuvo mi compañero Jorge Sharp a la hora de decidir participar en la Comisión de Seguridad. Él es representante de la ciudad de Valparaíso. En Valparaíso, como en muchas otras ciudades del país, la seguridad es un tema candente que le importa mucho a la población, y con acuerdo de su consejo municipal decidió ver cómo aportamos y debatimos en eso. Y te reitero lo que te dije antes, esto puede funcionar o no, pero no podemos no intentarlo. Entonces, yo creo que todo el debate que se ha generado en torno a la conformación de la comisión es secundario, y ojalá que en estos 2 meses, son 60 días que va a funcionar, se supone, podamos de aquí en adelante hablar justamente de los temas de fondo, que son como por qué la ley de adopción no funciona, qué es lo que está pasando al interior de los hogares del Sename, cómo recuperamos las políticas preventivas para que los niños no caigan en la internación en los hogares, y dejemos de hablar de los problemas que tenemos entre los y las políticos y políticas, y nos pongamos las pilas con la política pública de fondo. Que no todo, y termino con esta idea, no todo necesariamente es legislativo. El gobierno también tiene la posibilidad de administrativamente buscar ciertas soluciones que pueden mejorar concretamente la vida de los cabros. Entonces es una cuestión que a mí por lo menos quiero partir de la buena fe de que esto va a funcionar independiente de los incentivos que pueda tener el gobierno de dividir a la oposición y esas cosas. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, ¿cuáles son, ya en el contenido, en la situación de fondo, cuáles son los puntos donde tú sientes o percibes que puede haber más sintonía para la posibilidad de un acuerdo, y dónde están los puntos que son más difíciles de discutir?
Yo lo que he visto en las conversaciones con con las organizaciones de la sociedad civil y también con gente de derecha, y por cierto con nuestros compañeros del Frente Amplio, es que hay un consenso en que la situación al interior de los hogares residenciales del Sename es una situación que no puede seguir como está hoy día y que por lo tanto hay que elevar los estándares y las exigencias para ese espacio. Déjame ponerte un ejemplo. El Hogar de Cristo sacó hace un tiempo un libro en donde hicieron un estudio en torno a política comparada con 90 medidas que podrían ayudar a mejorar las condiciones de los centros residenciales del Sename. Entre ellas, por ejemplo, se cuentan que no haya más de 10 niños y niñas por centro, que mejorar la capacitación de la gente que trabaja con los niños y la continuidad de los programas que se les aplican a los niños, niñas y adolescentes, entre otra serie de medidas que yo creo que es muy importante que la gente revise, y ahí yo creo que hay muchas posibilidades de llegar a consenso. En la ley de adopción, por ejemplo, también se ha avanzado bastante en torno a la conciencia, uno, de que el trámite hoy día es excesivamente burocrático y dificulta más que facilita la adopción de niños y niñas en torno al interés superior del niño, y que la discusión no puede estar centrada en el tipo de familia que es la que adopta, sino más bien en el niño o niña que necesita un espacio, como una familia que le otorgue cariño y seguridad. Y ahí yo creo que se puede avanzar mucho. Hoy día la ley de adopción se demora el proceso de adopción se demora cerca de 4 años en consolidarse, y eso le impide a muchos niños que están en condiciones de ser adoptados la posibilidad de ser felices, y cada día que pasan internados es un día en que se les genera un daño. Hay otro acuerdo transversal en torno a que la internación en hogares tiene que ser la última ratio, y por lo tanto los programas preventivos de manera multisectorial, no solamente en Sename, sino también en salud, educación, deporte, es algo en donde hay que poner mucho más el foco, y eso es algo que estamos definiendo bien las prioridades. Hoy día tenemos reunión de esta comisión a las 10 de la mañana y yo espero que podamos avanzar en esa dirección, en qué se hace para evitar que un niño, niña o adolescente llegue a la internación. Ahora, ¿en qué tenemos diferencias? Tú me preguntabas. Sí. Tenemos diferencias en torno, por ejemplo, al modelo de financiamiento. Yo le señalé explícitamente al ministro Brumel que esta idea de aumentar la subvención en un 25% no sirve para solucionar el problema, porque hoy día la subvención en la lógica del voucher, que es la misma lógica que sigue en educación, de que en el fondo te pagan por niños, genera un incentivo perverso de mantener institucionalizados a los niños. Y además, los gastos que tienen los hogares residenciales, cerca del 70% del total son gastos fijos. Entonces, tú no puedes estar dependiendo de cuántos niños tienes internos para poder lograr mantener a flote el local. Y eso genera de que en general los centros terminan siendo estar muy, ¿cómo decirlo?, sobreviviendo y dependiendo de la caridad más de que de un financiamiento directo. Yo tengo la impresión de que hay un desacuerdo también respecto al rol que pueden jugar los organismos colaboradores. Yo tengo la convicción de que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos con los cuales se pueda lucrar, y por lo tanto las instituciones que sean organismos colaboradores, particularmente en los programas ambulatorios, no pueden ser instituciones con fines de lucro, y eso es algo en donde hay que subir los estándares y mejorar, y es algo que me imagino que vamos a debatir en la comisión. Ahora, los problemas de la infancia no son solamente relativos al Sename. Solamente un 2,5% de los niños de Chile están vinculados de una u otra forma al Sename. Sin embargo, el desafío de la infancia es mucho más amplio que eso. Entonces, ahí tenemos que ser capaces en esta comisión de definir prioridades
y de no tratar de abarcarlo todo, porque como me enseñó mi padre, y me imagino que es un dicho popular, el que mucho abarca poco aprieta. Sí. Y si tratamos de meternos en todo, al final va a ser una de tantas comisiones que han habido, que al final del día terminan quedándose en un cajón y pudriéndose de buenas intenciones. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, hay otro punto que de alguna manera puede cruzarse con la comisión y tiene que ver con el plan de austeridad que anunció el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Cuando se anuncian planes de austeridad, y particularmente en gobiernos de distinto signo ideológico, tú sabes que la austeridad se busca en determinados lugares donde se considera que quizás ahí se pueden postergar determinadas entregas o se considera que eso básicamente aumenta la grasa o la burocracia. ¿Qué tanta posibilidad existe que en el ámbito de la infancia, que son problemas de larga duración, no están los incentivos para tener resultados muy inmediatos, eventualmente la austeridad pase por mucho de las cosas que se necesita exactamente a la inversa, poner más recursos en la infancia? Yo creo que hay dos cosas en eso. Hay las políticas de infancia, cuando uno las piensa en largo plazo, son muchas veces políticas públicas que no tienen necesariamente vinculado un gasto en recursos. O sea, es cuál es el enfoque que le damos a la infancia en nuestro país. Porque acá generalmente cuando hablamos de la infancia y como se ha centrado el debate, además del tema procedimental, es respecto de la infancia vulnerada. Pero si vulneran sus derechos. Si nosotros tuviéramos una política más comprensiva, como de manera holística, del problema de la infancia, en torno a los derechos de los niños y niñas, creo que hay muchas medidas que se pueden tomar que no necesariamente involucran recursos, sino más bien disposición de los diferentes organismos públicos para tomarse más en serio a los niños y niñas. Dicho esto, es necesario también poner más recursos para que todos los que están escuchando se hagan una idea. Hoy día la subvención que entrega el Estado por niño, niña o adolescente que está internado en un centro del Sename es en el monto más alto de 200.000 pesos. En materia de estándar internacional, lo que hemos logrado identificar es que el ideal serían de 2 millones de pesos. O sea, estamos en un 10% del margen. Y cuando el gobierno dice vamos a subir en un 25% las subvenciones, la subvención está diciendo, en el fondo vamos a llegar a 250.000 pesos. O sea, seguimos estando muy por debajo de la inversión que necesitamos. Y ahí, evidentemente, es una cuestión de prioridades. Yo creo que los recursos están. Creo que además hay un consenso transversal en que la infancia no puede seguir esperando. Y por lo tanto, en la discusión de presupuesto, que es una discusión que sea en noviembre, nosotros desde el Frente Amplio vamos a... Y yo creo que en esto, no solamente el Frente Amplio, esto no puede ser solamente una trinchera política. Todos los que han dicho permanentemente que los niños tienen que estar primero en la fila y todos esos titulares, tenemos que jugárnosla porque efectivamente aumenten los recursos, para aumentar los recursos y mejore la manera en que se gasten esos recursos. El Sename durante mucho tiempo ha sido un espacio para operadores políticos. Déjame contarte ejemplificarte esto. En Magallanes, que es la región que yo represento, el director del CPL, el CPL es el Centro Privativo de Libertad. Recordemos que el Sename aborda a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y a los infractores de ley. Y el director del Centro Privativo de Libertad es un militante de la democracia cristiana, o fue durante el gobierno pasado un militante de la democracia cristiana, que nunca había tenido nada que ver con infancia, un dirigente deportivo, que estaba ahí solamente por motivo político. Y el primer director del Sename era un tipo del Partido Radical, que estaba también ahí por motivo político y que después de un momento a otro lo pasaron a director de cultura. Entonces, esa cuestión como no puede seguir pasando. El Sename no puede por ningún motivo ser botín de coteo político, y eso es para la Concertación, para la derecha y para el Frente Amplio. O sea, no es una cuestión, un problema específico de algún partido, sino que tenemos que tener como esa conciencia, y una cuestión que vamos a pelear con mucha fuerza,
para que no siga la lógica en la que se ha seguido, en la que se ha estado durante estos últimos años. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, ¿te sorprendió a ti que no haya tanta persona de la comisión que tenga que ver con la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil, qué sé yo, el Consejo de Infancia, por ejemplo, o la Fundación para la Confianza, o alguna serie de otras que normalmente están emitiendo opinión y sacan documentos al respecto? Hay, si no me equivoco, 5 organizaciones de la sociedad civil. Y acá esto yo se lo comenté al ministro en su momento, que ellos tuvieron un problema, el gobierno, como respecto a la visión estrecha de mundo que tiene la derecha en Chile. De las 5 o 6 organizaciones de la sociedad civil, 4 son vinculadas a la Iglesia Católica. Sí. Está la Universidad Católica, el Hogar de Cristo, la Fundación Padre C. María, la Fundación María Ayuda, y no recuerdo cuál otra. Cada una con sus propios méritos y bienvenido que estén. Pero efectivamente hay muchas otras organizaciones laicas de la sociedad civil que han trabajado el tema de infancia, que tienen mucho que aportar. Por lo pronto, por ejemplo, el Colegio Médico, o las que mencionabas tú. Nosotros, y por lo tanto yo entiendo que el rol que tenemos que jugar junto con la Natalia en ese espacio es abrirlo y que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en propuestas, más que en diagnóstico, en propuestas para mejorar la situación actual en materia de infancia. Y eso, ¿cómo lo vamos a abordar? Nosotros vamos a proponer que algunas otras organizaciones de la sociedad civil se integren a la comisión, organizaciones laicas. Y además, desde el Frente Amplio vamos a organizar encuentros territoriales en diferentes espacios, en diferentes regiones del país, para poder recoger las propuestas que tengan, porque esto no es un problema solo de Santiago, también muchas veces se centra el debate en torno a lo que está pasando en Santiago, en Magallanes, también, y en otras regiones, en Valparaíso, en Concepción, en Arica, también es un tema muy sensible. Entonces tenemos que ser capaces de desplegarnos nacionalmente para recoger las propuestas que pueden aportar en esto. Yo hoy día, por ejemplo, junto con la Natalia, tenemos una reunión con el Bloque por la Infancia, que ha trabajado durante mucho rato esto. Ayer me junté o conversé con un grupo de profesionales vinculados al área de la salud, que ha trabajado en temas de salud mental, específicamente con niños y niñas que han tenido problemas justamente por vulneración de sus derechos. Y así nos vamos a reunir con todas las organizaciones que sea posible, no para hacer catarsis. Esto quiero dejarlo muy en claro, porque muchas veces en este tema todo el mundo cree que tiene el mejor diagnóstico, sino para buscar priorizar y cuáles son las soluciones que podemos empujar desde la comisión, tanto administrativas como legislativas, que se verán después en el Congreso. Gabriel Boric, te doy las gracias por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo y saludos a todo el equipo allá. Y que ganemos el domingo. Chao. Ojalá. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No, tú eres muy feo, Felipe. No te lo habíamos querido decir antes. Y te digo por qué no. Porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes